CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 22 de noviembre de 2011. Bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que como siempre nos acompañan en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. Este martes estamos a las puertas de que el Ministerio de Seguridad y Justicia arribe a una quincena sin contar con un ministro en el ramo. En medio de eso, los asesinatos se han mantenido invariables, mientras sigue el debate en torno a la posición del FMLN, que se resiste a dejar que en esa cartera de Estado o que esa cartera de Estado quede en manos de un ex militar o de un militar en retiro, como es el caso del general David Munguía Payés, quien podría ser juramentado, de acuerdo a la información que se tiene, este mismo día martes. Con nuestro invitado hablaremos de ese tema y desde luego todo lo vinculado al tema de la seguridad pública en nuestro país. Nos acompaña en nuestros estudios el general en retiro y exministro de la Defensa, general Humberto Corado Figueroa. Bienvenido, un gusto. Gracias, buenos días, William, muy amable por la invitación. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Bueno, perfecto. Creo que vamos a tener un poco de tiempo para poder conversar de todos estos temas que han ocupado la agenda en los últimos 15 días, general. En principio me gustaría saber de parte suya cómo ha valorado o reflexionado usted en torno a este debate que está abierto desde que Manuel Melgar dejó el Ministerio de la Seguridad Pública. En términos generales, ¿cuál es la apreciación que usted tiene de esta discusión? Sí. Bueno, yo creo que es normal que un tema tan delicado como la delincuencia, que quizás es el problema principal que tenemos en El Salvador, genere todo tipo de dudas, de discusiones, de debates, para tratar de encontrar una mejor solución. Yo creo que este es un tema que nos debe interesar a todos los salvadoreños, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano. Por lo tanto, creo yo que esa es la razón principal, supongo, por la cual este tema pues, se ha retardado ya lo suficiente. Y pues me imagino que se han barajado muchas posibilidades para nombrar a la persona adecuada. El señor presidente debe haber tenido algunas alternativas para poder hacerlo. Y él, pues con su criterio de mandatario, y responsable principal de la seguridad y la defensa del país, deberá haber tomado la mejor decisión. Ojalá que esto pues contribuya realmente a que la situación del país mejore sustancialmente. Claro, general, ¿hacia dónde cree usted que debió o debe encaminarse la discusión sobre este tema de seguridad? Porque ahora todo ha estado alrededor de la figura, sí, de quién es el que va a asumir. Bueno, el FMLN ha reclamado el tema la cartera de seguridad pública como su cuota, y han insistido en que no debería ser un ex militar, sí, quien lleve ahí. ¿Cómo ve esa discusión puntual? Bueno, yo esa discusión considero que es inadecuada, porque de lo que se trata es de que llegue la persona más capacitada para el puesto, sin necesidad que sea un militar o un civil. Es decir, yo creo que eso es lo menos importante. Lo más importante es la capacidad, la idoneidad que esta persona tiene para ocupar esa posición tan difícil. Indudablemente que este es un tema delicado. La situación de la delincuencia en el país ha venido acrecentándose con los últimos años. Creo que es indudable que estamos ante un fenómeno bien complicado, que no solamente tiene connotaciones nacionales, sino que internacionales, porque aquí se mezclan no solamente la delincuencia común, el crimen organizado, sino que también el narcotráfico, y otros ilícitos. Entonces, por lo tanto, se trata de un tema bastante complejo. En ese sentido, yo creo que algo ha estado fallando, porque es decir, no estamos satisfechos los salvadoreños con el tipo de protección que las autoridades de seguridad pública están proporcionando a la ciudadanía. Eso lo vemos a diario, con resultados pues bien dolorosos en asesinatos, quema de buses, en fin, una serie de situaciones terroristas que ya teníamos tiempo de no verlas. Eso significa que no está la función seguridad pública, nos está fallando y algo tenemos que hacer para corregirlo. General, se está planteando, por ejemplo, el hecho de que, bueno, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México, supuesta militarización de todo el tema de la seguridad pública, ha llegado a Guatemala un presidente que es un ex militar,
Entonces se plantea de alguna forma en el análisis el enfoque de que lo que está ocurriendo es una militarización de la seguridad pública en estos países y concretamente en Centroamérica. Entonces se dice que la inminente llegada de David Munguía Payés al Ministerio de Seguridad Pública va en esa línea. Mire, depende digamos, el concepto que uno tenga de lo que es militarización. Porque militarización realmente es cuando un gobierno de verdad se convierte en un ente copado por solamente oficiales militares en diferentes posiciones, aún aquellas que no son, digamos, típicas de una institución armada. A veces hay incluso militares en áreas como economía, etcétera. Pero en el caso nuestro yo creo que lo que se necesita con la llegada de un militar a la seguridad pública es que organice adecuadamente la Policía Nacional Civil, que la estructure de tal manera que ésta obedezca las líneas de mando correctamente, que haya más voluntad de trabajo, que haya más orden dentro de la misma institución y que se ataquen aquellos puntos débiles que indudablemente que existen dentro de la Policía Nacional Civil. Yo creo que por ahí es donde los militares podemos o puede el que llegue contribuir a que la seguridad del país comience a mejorar. No se trata acá de violentar los derechos humanos ni de irrespetar los derechos de los ciudadanos actuando de una manera irrespetuosa de la ley, sino que se trata de que haya más disciplina, más orden, más espíritu de trabajo y por lo tanto mejores resultados a corto, mediano y largo plazo. Cuando usted hace referencia a la disciplina, al orden, el mantenimiento de esa línea vertical en el mando dentro de la policía, ¿usted cree que hay ahí debilidades? Es decir, ¿usted identifica problemas serios ahí? Sí, indudablemente. Miren, la PNC, su origen, para empezar, no fue el más adecuado. El hecho de mezclar personas de diferente procedencia y con ideologías incluso contrapuestas, atentó contra la buena organización de la PNC en sus inicios. Y la PNC ha recibido de parte de la Fuerza Armada mucho apoyo en diferentes áreas, que no es el momento aquí para describirlas. Pero sí, yo creo que en la PNC ha habido mucha ideología, mucha politización, no se ha profesionalizado adecuadamente. Es más, los oficiales superiores no han logrado hacer carrera dentro de la PNC porque cada periodo presidencial han sido modificados los mandos de tal manera que los actuales jefes de la PNC pues no tienen más experiencia que estos 2 años que tienen de estar bajo su responsabilidad la PNC. Posiblemente ocuparon otros cargos subalternos, pero no han hecho una carrera a estas alturas deberían de tener 20 años de experiencia porque debería estar bien establecida la estructura jerárquica de la Policía Nacional Civil, que es muy importante. De acuerdo. Tal como existe en el Ejército. Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos sí me interesa que entremos un poco más a esa reflexión, porque implicaría entonces que si es David Munguía Payés, el ministro de Seguridad de nuestro país, tendrá que hacer esos giros en esas áreas que estamos hablando. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Está con nosotros en nuestros estudios el general en retiro Humberto Corrado Figueroa, exministro de la Defensa. General, antes de pasar sobre el punto que dejamos pendiente de análisis, tengo acá algunos comentarios a través del chat y Facebook. Por ejemplo, en el chat nos escribe Marvin Martínez, dice, critican que llegue un ex militar. Teníamos a un comandante guerrillero y quien sea. Lo que esperamos es resultados y depuración judicial. Bueno, ahí se está tocando un punto que lo veremos más adelante que también que me interesa saber si, porque todo se está centrando en la figura de la persona y creo que es interesante saber si finalmente la persona, no sé, tendría que ser un Superman para poder resolver este problema, pero bueno, ya tendremos espacio. Luego en el Facebook nos dice Vidal Lobo, ¿hasta cuándo vamos a estar sin ministro de Seguridad? O sea que le estamos dando más vacación a la delincuencia solo por una intransigencia ideológica. Ya intentamos con el compa Melgar y no funcionó. Ahora hay que hacerlo con el señor Payet, dice, lo que importa es la seguridad ciudadana, no los caprichos ideológicos. Edwin Segura, una pregunta, dice, si no tener ministro es grave, ¿por qué nadie se puso histérico cuando un presidente de Arena eliminó el ministerio de Tajo? Dice. Bueno, hay más comentarios, pero a ver, me gustaría escuchar su opinión, general. Sí, yo creo que los comentarios de los televidentes indican pues, la preocupación que existe sobre este aspecto, y yo creo que la conclusión a la que la ciudadanía está llegando es de que no importa quién llegue, que lo importante es que llegue una persona que se posesione del cargo, que trabaje correctamente, que establezca metas y objetivos y que los logre en beneficio de la ciudadanía. Si eso es lo que queremos. Realmente al final no tiene mucha importancia la procedencia de la persona, ni su investidura, ni su profesión. Lo importante es que sea una persona que conozca y que pueda comandar a la Policía Nacional y que la lleve a niveles de eficiencia superiores de los que ha tenido hasta el momento. Eso para mí es lo importante. De acuerdo. Bueno, mencionábamos el tema anteriormente, usted decía todo este tema de la necesidad de que se respete la línea de mando, la parte de estructuración de la PNC, del respeto de las jerarquías, bueno, que nos quedamos en el análisis de que si usted identifica que esas son como las falencias que se tienen en seguridad pública. Sí, eso es lo que se observa desde lejos, ¿verdad? Que ahí en la PNC, si bien es cierto, hay cierto tipo de disciplina, pero es una disciplina muy relajada, en la cual pesa más la identidad o afinidad ideológica del elemento que su jerarquía dentro de la institución. Y eso no puede ser, porque una institución policial, para empezar, tiene que ser apolítica, para que pueda servir a los intereses del país sin distingos de ninguna naturaleza. Y cuando se incorpora, digamos, el factor ideológico dentro de una institución como esta, que es una institución jerárquica, aunque sea civil, pero ahí no puede funcionar si no tiene la estructura jerárquica que le permita a los mandos hacer que sus subalternos cumplan las órdenes. Porque una policía es bastante similar a un ejército. Lo único que cambia es la misión de ambas instituciones, que es diferente. Entonces, si a un policía se le da una orden bastante difícil a veces, incluso que puede poner en juego su vida, tiene que tener mucha solvencia y tiene que tener mucho don de mando el que le está dando la orden, y el que la recibe tiene que estar muy capacitado y muy convencido de que está actuando en función de la ciudadanía para poder cumplir esa orden. Y si esas órdenes no se cumplen, entonces, o se cumplen a medias, entonces el servicio que ellos prestan a la ciudadanía, el servicio policial, sufre un menoscabo y lógicamente la eficiencia cada vez es menor. General, ¿y esto no pasa por darle un refrescamiento, por ejemplo, a toda la parte doctrinaria de la Policía Nacional Civil? ¿Usted cree que basta con que se pueda tener nuevos liderazgos, gente que imprima liderazgo al interior de la Policía Nacional Civil para ver resultados? No, yo creo que ahí va a haber necesidad de hacer una reorganización completa de la PNC, casi refundarla. Yo creo que va a haber necesidad de trabajar mucho en la Academia Nacional de Seguridad Pública para que los programas sean más adecuados a la realidad del país, el entrenamiento de los policías sea también el mejor, pero sobre todo que haya más mística de trabajo dentro de la PNC, porque uno de los errores para mí que se cometieron al principio fue desacuartelar a la policía. Si los cuerpos de seguridad antiguos con sus defectos tenían bastante efectividad porque ellos vivían en su casa cuartel y estaban al servicio de su unidad todo el tiempo que fuera necesario mientras no estuvieran de licencia. O sea que trabajaban, por ejemplo, 72 horas completas y tenían 24 horas de licencia y volvían y se incorporaban nuevamente al servicio. O sea que había más disponibilidad de efectivos.
Por ejemplo, ahora... ¿Habría que volver a eso? Yo pienso que por lo menos en aquellas áreas más complicadas, porque eso también significa que se necesita mucha infraestructura, hay que hacer inversiones en varias áreas, y eso pues no sé si el gobierno está en capacidad de hacerlo. Pero sí yo pienso que al llegar un militar, lo primero que tiene que hacer es reorganizar la policía y ponerla en función del servicio que están cumpliendo y tratar de establecerse metas para cumplirlas al más corto plazo posible y tratar de planificar estratégicamente a mediano y largo plazo de lo que tiene que ser la Policía Nacional Civil dentro de 5 o 10 años. Para ello pues se requiere no solamente recursos económicos, sino que se requiere asesoría internacional. Hay muchas policías buenas en América Latina que podrían colaborar en este sentido. Es decir, yo creo que hay un trabajo tremendo el que hay que hacer ahí, pero sobre todo también hay que levantar la moral de la gente y hay que crear un espíritu policial allí sólido para que todos, tanto los jefes como los subalternos, se sientan partícipes de una función importante para la ciudadanía y que se posesionen de su institución y que sirvan con mayor profesionalismo. Ahora, general, lo que la gente está, me imagino yo, desde luego, apreciaría muchísimo en este país, es que haya una disminución en los índices de homicidio, que cada año estamos viendo que van en incremento. Correcto. Actualmente tenemos un promedio de 12, a veces hasta 13 homicidios diarios. Sí. ¿Usted cree que entonces, de entrada, lo que la gente va a esperar es eso? Sí. O sea, que haya una disminución de los homicidios. Indudablemente. Yo ¿Se creo, puede lograr eso? Mire, yo creo que sí se puede lograr. Con mayor presencia territorial se pueden disuadir muchos de los homicidios que ocurren. Pero lo más importante acá es que al nomás tomar posesión del cargo, el ministro y con todos sus colaboradores inmediatos, creo que deben de tener ya ellos estudios sobre cuáles son los orígenes de la delincuencia en el país. Se dice que son las pandillas en primer lugar, entonces hay que trabajar en ese campo contra las pandillas. No se puede estar permitiendo que las pandillas sigan operando a sus anchas cuando sabemos que de ahí se están derivando la mayor cantidad de homicidios en el país. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial. Al regreso vamos a ir intercalando con la lectura de la participación de nuestro cibernauta. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, quiero leer un par de comentarios más que nos llegan a través de Facebook. Marta Eugenia Driote dice, bueno, es complicado. La verdad es que si preguntamos qué piensa la gente por la presencia de la Fuerza Armada en la calle en tarea conjunta con la PNC, ustedes saben que dice la gente que se siente más segura, dice eso he escuchado. Y su doctrina militar es militar, su formación es militar, pero su papel es de seguridad. La situación de criminalidad nos hace buscar a una persona idónea para el cargo. ¿Quién? Dice. No qué cargo tiene esa persona actualmente o cuál fue su cargo, es la situación de nuestro país. Se vuelve necesario buscar la solución al problema, darle al pueblo seguridad. ¿Cómo es que se pueden, dice, oponer a que sea un militar si son la milicia quienes andan con la PNC? Es que el problema es ideológico, no manchen, dice, las dos fuerzas políticas están haciéndole mucha publicidad y miden fuerza. Y luego tenemos otro comentario acá, vamos a ver. De María Guerra dice, que le tienen miedo, dice, además están infiltrados en la policía. Eso tiene que ver ya con cómo está operando la
la delincuencia en el país. Bueno, son comentarios que nos están llegando a través de Facebook, general. Sí, correcto. Yo creo que la gente está en sintonía con lo que está pasando y la conclusión que podemos sacar de todos esos correos es de que no importa quién llegue, lo importante es que haga su trabajo y que dé resultados. Eso es lo más importante en este momento. Ahora, le decía en algún momento cuando estábamos conversando en los segmentos anteriores, general, por ejemplo, bueno, mucho se habla de la figura, de quién va a asumir, pero es que una persona puede hacer solo este esfuerzo de detener el tema de la ola de homicidios que estamos registrando, el tema de la violencia a nivel nacional. No, indudablemente que no. Mire, este es un trabajo que requiere que tiene muchos componentes. En primer lugar, tiene que haber una política nacional de seguridad pública bien diseñada y apropiada para el medio nacional. Eso es lo primero, porque ahí se van a derivar las estrategias y los planes y los programas para poder combatir a la delincuencia. Pero aquí acordémonos que la PNC es apenas un elemento, es, digamos, el elemento operativo, pero está el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, está también el sistema penitenciario, la Fuerza Armada. Es decir, son varios componentes de los cuales el presidente de la República puede echar mano para poder realmente combatir la delincuencia. Y cada una de estas instancias tiene que hacerlo en sintonía. No podemos estar haciendo esfuerzos dispersos porque entonces la efectividad va a ser mucho menor. De tal manera que si no hay esa política nacional de seguridad pública que aglutine los esfuerzos de todas estas instancias, poco vamos a poder hacer. Se habla mucho de que hay que depurar a los jueces. Si esa es una necesidad, hay que hacerlo. Se habla mucho de que hay que tomar medidas en el sistema penitenciario, de descentralizar las penitenciarías. Es decir, vemos nosotros ahí que se cometen delitos incluso pues, atroces ahí dentro de ellos. Claro. Y todo eso pues indudablemente que va en contra del combate efectivo de la criminalidad. Se habla de que la Fiscalía no tiene un presupuesto adecuado, que es muy reducido su capacidad de investigación. Todos esos temas están en el tapete y hay que manejarlos y hay que llegar a conclusiones válidas para hacer un trabajo conjunto, porque solo así vamos a salir adelante. Bueno, pero eso ya no depende exclusivamente del ministro de Seguridad, tampoco depende del presidente de la República. Digo, en el marco de la independencia de poderes, sí. Entonces, ¿cómo hacer para poder enrumbar esa discusión de tal manera que todos los actores que tienen que ver en esto articulen el esfuerzo y hagan frente común? Bueno, si bien es cierto que hay independencia de poderes, pero la Constitución ordena que los órganos del Estado tienen que colaborar entre sí. Claro. Y yo creo que en el órgano judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia, tiene que haber preocupación por la situación del país. Y entonces ellos no creo yo que vayan a oponerse a una colaboración más estrecha, a que ellos realmente hagan de su parte para que contribuir al gran objetivo nacional, que es lograr reducir los índices delincuenciales. Entonces yo creo que, si bien es cierto que el presidente no les puede ordenar, pero sí les puede solicitar su colaboración para que todos tengamos una mejor protección. Porque de lo contrario, tengo la impresión de que se estará centrando mucho entonces la idea de que lo que se va a colocar en seguridad pública prácticamente es un Superman, un superhéroe. No, eso no es cierto. Y la verdad es que es un enfoque equivocado, pues pensar así. Porque si bien es cierto que yo estoy seguro de que el que llegue, si llega el general Munguía, él va a tomar medidas adecuadas para que la Policía Nacional Civil produzca más, que dé mejores resultados. Eso no me cabe ninguna duda que va a ser su principal preocupación de inmediato, pero él solo no lo puede hacer. Tiene que tener la colaboración de todos los demás y yo creo que ahora que él va del Ministerio de Defensa para el Ministerio de Justicia y Seguridad, pues habrá dejado buenos elementos para coordinar ahí el trabajo y apoyarse mutuamente. General, ¿y qué implicaciones puede tener el hecho de que si Munguía Payés se confirma como ministro de Seguridad y llega a ese cargo, no cuente con el apoyo político? Me refiero de parte del FMLN en la Asamblea Legislativa, donde habrá necesidad de eso, porque el FMLN ha dicho de que se va a distanciar del presidente Funes en materia de seguridad pública si llega un militar. Sí, mire, yo creo que yo no le puedo dar clases al FMLN, pero es una mala jugada de ellos de abandonar al presidente en estos momentos. El FMLN tiene que reconocer y tiene que actuar en consecuencia de lo que ha venido haciendo. Por ejemplo, el presidente Funes es su presidente.
ha llegado al poder por medio del FMLN, y ellos creo yo que están ocupando posiciones importantes en el Estado salvadoreño por la popularidad que en su momento tuvo el presidente Funes. De tal manera que a ellos no les queda otro camino más que trabajar ordenadamente y trabajar en forma, coordinada, porque no se pueden distanciar uno del otro, porque a la larga no solamente le van a causar un gran daño al país, sino que ellos mismos van a causar un daño que les puede repercutir en las futuras elecciones. Bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos con más. Bueno. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. General, pero podría ser tan decisivo el hecho de que el FMLN se pueda distanciar y pueda tener implicaciones tan fuertes, repercusiones tan fuertes para el general David Munguía Payés o para el mismo presidente de la República, o no necesariamente, digo, por cuando se habla de retiro del respaldo político a la gestión en materia de seguridad pública, o no necesariamente eso es tan crucial para el trabajo que puede hacer Munguía Payés. Yo creo que es importante porque es una mala señal para la ciudadanía. Porque si la ciudadanía percibe que el mismo partido en el gobierno no apoya los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la seguridad pública, indudablemente que eso no va a causar muy buena impresión. Y si nos vamos al campo práctico, realmente el FMLN tiene bastantes diputados en la Asamblea Legislativa, y a la hora de votar alguna iniciativa que vaya en beneficio de la seguridad pública, si ellos se abstienen o votan en contra, indudablemente que estarán boicoteando también el trabajo del gobierno de la seguridad, en el aspecto en el campo de la seguridad pública. Tenemos que concluir que el presidente de la República debe estar interesadísimo en que este problema principal que él tiene en su gobierno se solucione en gran medida. Y el principal partido que lo tiene que apoyar es el FMLN, porque es su partido. Entonces yo realmente no entiendo esa posición del FMLN, la entiendo desde el punto de vista ideológico y la entiendo desde el punto de vista de los resabios que ellos tienen del pasado. Pero yo creo que tenemos que irnos olvidando del pasado, tenemos que ubicarnos en la realidad presente y ver hacia el futuro, porque El Salvador no se detiene y no podemos nosotros estar anclados en que el acuerdo de paz nos maniata en algunas cosas, porque quien nos rige verdaderamente en el país es la Constitución de la República y las leyes principales que respaldan a esta Constitución. De tal manera que yo creo que esa es una actitud más bien de tipo revanchista, que yo no le veo pues ninguna razón de ser, aunque la entiendo. Ahora, en el fondo, ¿no será que hay un poco de temor en el FMLN a que un ministro con características militares pueda tener algún resultado efectivo en materia de seguridad pública? Es decir, porque eso desbarataría muchos argumentos políticos. Si Munguía Payés, por ejemplo, logra reducir la criminalidad, que tenemos de 12 diarios, no sé, reducirla a 8, a 5 asesinatos diarios, ¿cómo se puede ver eso? Sí. Puede ser que ellos estén pensando en esa dirección, pero como le digo, yo no le encuentro justificación a esa actitud, porque realmente deben de pensar más en el país, porque no es lo mismo ser un partido de oposición sin mayores responsabilidades en el gobierno que estar en el gobierno, porque el gobierno, el pueblo salvadoreño se los adjudicó
para que lo administraran bien. Y en la administración pública pues hay muchas áreas. Una de las áreas principales es la seguridad pública. De tal manera que yo creo que mal haría la dirigencia del FMLN, aunque no les guste el nombramiento que el presidente pueda hacer, en abandonarlo, porque no solamente van a socavar los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la seguridad pública, sino que también van a demostrar, pues, digo yo, algún tipo de inexperiencia política, no sé, no sé cómo llamarlo, porque realmente creo que allí hay mucha gente inteligente y experimentada, tuvieron la capacidad para llevar adelante un conflicto largo que a nosotros nos costó mucho poder neutralizarlo, pero se ve que ahora en estos campos pues no están poniéndose de acuerdo. Yo creo que son más bien intereses de grupo, intereses ideológicos los que están en juego, más que temores de que la PNC se pueda convertir en lo que ellos dicen un cuerpo represivo, porque la verdad es que ya esas etapas ya fueron superadas. La mentalidad de los oficiales que pudieran llegar a colaborar allí con Munguía Payés es bien diferente, en el sentido de que lo que estamos haciendo es tratando de contribuir a que el país mejore en el aspecto de seguridad pública, más que pensar en cuestiones ideológicas. La llegada de un militar no supone de forma automática una interpretación que lleve a pensar de que acá está en juego el tema de derechos humanos. No, sí, los derechos humanos están en todas partes y tenemos una procuraduría que está vigilante, de tal manera que los derechos humanos siempre hay que trabajar pensando en que hay que respetarlos. Desafortunadamente los derechos humanos a veces se desnaturalizan, porque los derechos humanos terminan protegiendo al delincuente y desprotegiendo a la víctima. Y ahí pues sí realmente hay un problema que hay que corregirlo, porque eso es una injusticia completa. De tal manera que los derechos humanos bien aplicados, sin distingos de ninguna naturaleza, y que favorezcan realmente al que lo merece y al que lo necesita, yo creo que es una buena decisión. Pero el problema es que a veces se distorsionan y da la impresión de que se está protegiendo más a aquel que comete los delitos que el que los sufre. Claro. Quiero leer otro comentario que nos llega a través de Facebook. Sergio Enrique Zúñiga dice: el retraso en el nombramiento del ministro de Seguridad y Justicia no es otro que simplemente es un puesto al que le han dado un trato netamente político. Y a los políticos no les importa realmente lo que pasa con nosotros como pueblo. A ellos simplemente les importa el poder y su seguridad jurídica. Nosotros como pueblo sufrido y afligido no nos toca nada más que esperar hasta que todos ellos tengan voluntad de hacer bien las cosas y realmente trabajar por quienes fueron elegidos y no por sus propios beneficios. Y realmente dice: ¿qué podría hacer el señor Munguía Payés si tras él estará todo un puñado de lobos que no lo dejarán actuar? No, señores, dice, no es la solución está en que la clase política decida realmente trabajar por cada uno de nosotros. Mientras ellos se toman todo el tiempo del mundo para nombrar al ministro afuera, en las calles la situación es muy difícil. Me pregunto qué haría toda la clase política si el pueblo decidiera darles un verdadero voto de castigo. Es muy importante mandarles un mensaje que los haga entender que están donde están por el pueblo mismo al que se deben. Bueno, ahí hay algunas reflexiones que van por el lado del tema incluso de castigo político o electoral, ¿no? Claro, eso le indica a usted que el ciudadano es un análisis correcto el que ha hecho este señor o señorita, no sé quién es, que ha mandado ese correo, porque ha dicho claramente: clase política, necesitamos que ustedes nos protejan, necesitamos que ustedes combatan adecuadamente la delincuencia, que es el peor de los males que estamos sufriendo en El Salvador. Y más claro, pues no se puede decir. Dice Delmi Sanders que no hay que estar perdiendo el tiempo, ese puesto es casi de vida o muerte para el pueblo salvadoreño, pero los señores no se ponen de acuerdo. ¿Qué más da un civil o un militar? Que en mi criterio, dice, es el más idóneo. Sí, yo creo que esa es más o menos la opinión generalizada de la población, ¿verdad? En el sentido de que no importa quién llegue, lo importante es que haga el trabajo. Ya, en algún momento estábamos hablando, general, sobre, evidentemente, el general David Munguía Payés y ya el ministro de Seguridad, pues, por sí solo no va a hacer cambiar esta situación de violencia que vive el país. Se requiere de la articulación de todos los esfuerzos. Usted decía de la necesidad de coordinación que hay dentro de los órganos del Estado. Sí. Pero me gustaría que nos entretuviéramos un poco en el tema de Fuerza Armada.
qué hacer con la Fuerza Armada. Es decir, porque ahora también de alguna manera se ha cuestionado el hecho de que la Fuerza Armada está en los patrullajes conjuntos con la Policía Nacional Civil, pero más tienen un papel, algunos dicen incluso de una forma caricaturesca, de que son más chaperones de los policías que otra cosa, porque simplemente por el nivel de funciones que tienen atribuidas. ¿Qué hacer en ese caso con la Fuerza Armada, general? Mire, para empezar hay que decir que la Fuerza Armada está involucrada en tareas de seguridad pública porque la PNC no ha logrado la capacidad de hacerla por sí sola. Esa es la realidad. Si la PNC fuera una institución fuerte, capaz de cumplir con su misión sin necesidad de apoyos externos, la Fuerza Armada no estuviera involucrada en estas tareas. Aunque nosotros como país, con pocos recursos, con presupuestos limitados, no nos podemos dar el lujo de no utilizar a la Fuerza Armada en estas tareas de apoyo a la seguridad pública cuando la población lo está necesitando e incluso cuando la población lo está requiriendo. Porque se sabe que la población, en varias encuestas, manifiesta que confía más en el papel de la Fuerza Armada que en el de la PNC. Y eso es lamentable porque la PNC es la responsable de ganarse el cariño y el apoyo de la población civil porque es el cuerpo de seguridad que nosotros tenemos. Entonces yo creo que la Fuerza Armada va a continuar colaborando. Me imagino que el general Munguía va a tener un estrecho contacto con el alto mando de la institución para mejorarse incluso esta capacidad, para mejorar incluso este apoyo, pero siempre pensando en que lo ideal es que haya un proceso de fortalecimiento institucional de la PNC para que en un mediano plazo la PNC se pueda dedicar por sí misma a realizar sus tareas sin necesidad del apoyo de la Fuerza Armada y que ya la Fuerza Armada pues no esté sujeta a ese señalamiento que algunos sectores hacen de que puede violar los derechos humanos, aunque yo creo que eso no ocurre porque, como le digo, en la institución armada las cosas se visualizan de bastante diferentes formas. Bien, vamos a otra pausa. Cuando regresemos me interesa que nos explique si entonces habría que otorgarle a la Fuerza Armada roles distintos, qué tipo de atribuciones que no rompan con el ordenamiento constitucional en nuestro país. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, entonces, en general, ¿qué tipo de atribuciones se le pueden conferir a la Fuerza Armada, más allá de las que en este momento tiene, que ya hemos visto? Pues incluso en algún momento determinado, evidentemente, si la Policía Nacional Civil echó mano de la Fuerza Armada es porque la Policía Nacional misma fue rebasada por esta situación y ahora está la Fuerza Armada, pero también la Fuerza Armada podría ser rebasada, me imagino, dependiendo de cómo se actualiza o no para hacer frente a esta situación. Sí. Pero entonces, ¿qué tipo de atribuciones más habría que darle a la Fuerza Armada para que pueda tener un resultado mucho más efectivo en términos operativos? Bueno, se me ocurre que a la Fuerza Armada se le podrían dar atribuciones para que cumpla misiones específicas en determinadas áreas donde la delincuencia es altamente peligrosa, ¿verdad? Para que la Fuerza Armada operara en esa zona, que ocupara ese territorio y que mantenga esa área libre de toda esta serie de ilícitos que cometen a diario. Por ejemplo, se me ocurre el área de Panchimalco. De acuerdo. Dominar esa área, negársela a la delincuencia y controlar el accionar delincuencial que está ocurriendo ahí.
Esa podría ser una misión. Vaya, pero eso implicaría que a los efectivos militares se les dé facultades, bueno, evidentemente de tomar el territorio, sí, pero eso implicaría poder hacer registro, poder hacer sí, detenciones, no sé. Sí, tiene que hacerlo. Lo que pasa es que tiene que hacerse bajo el imperio de la ley, ¿verdad? No se puede hacer cometiendo abusos ni realizando otro tipo de acciones que van a empeorar la situación. Tiene que hacerse con la ley bajo el brazo, pero con mayores atribuciones que le permitan capturar, aunque se entreguen inmediatamente a un juez respectivo, así como se hacía en el pasado, que la Guardia Nacional pues, era un órgano auxiliar de justicia, capturaba y hacía la investigación respectiva, depuraba el sumario y lo entregaba a un juez. O sea, en esto habría que tener un buen nivel de coordinación con la Fiscalía entonces, por ejemplo. Correcto. Sí, que puedan haber fiscales en la zona, cerca, para que... Por supuesto, podrían haber fiscales cercanos al área para que estuvieran de inmediato recibiendo a los capturados, pero lo importante es negar el área para que los delincuentes no operen libremente, porque ahí en Panchimalco se ve que ellos actúan a sus anchas. Esa es como una de las medidas, sí, pero habría que articular otras más, que van más allá de la Fuerza Armada, por ejemplo, pienso. Sí, claro. Yo siempre he creído que una de las deficiencias que nosotros tenemos en el sistema de seguridad pública es la falta de una policía de investigaciones que haga solo ese trabajo, incluso que trabaje de civil, ¿verdad? Como es en otros países, que la policía de investigaciones recibe todos los capturados por parte de la policía uniformada, que es la que anda en la calle, la que se mantiene en contacto con la población, pero ya el proceso de investigación y de depuración de los casos lo hace la policía de investigaciones en coordinación con el órgano judicial, y así pues se maneja la situación se judicializa, digamos, cada caso que va ocurriendo. Esa podría ser a mediano plazo podría ser una solución que nos ayudaría muchísimo a descongestionar el trabajo de la Fiscalía y a apoyar en mejor forma el combate a la delincuencia. Ahora, ¿cómo se vería todo este esfuerzo en términos regionales? Porque todo esto ahora hay que articularlo no solo sobre la parte muy local del municipio, de las comunidades, de los caseríos. Esto ya trascendió al vínculo regional, es decir, el narcotráfico ya está clarísimo que tiene repercusiones transnacionales. Entonces, ¿cómo se debe articular? O, por ejemplo, el ministro de Seguridad, quien llegue, en este caso si es David Munguía Payés, ¿cómo tendría que articular con los demás países de la región? Bueno, él tiene que mantener un estrecho contacto con sus pares de Guatemala, de Honduras e incluso de Nicaragua, que es donde el nivel de delincuencia es bastante menor que acá, pero en Honduras y en Guatemala existen los mismos problemas que tenemos nosotros. Hay pandillas, hay narcotráfico, hay crimen organizado, entonces, por lo tanto, creo que con esos tres países se pueden hacer esfuerzos multinacionales para enfrentar este flagelo que es común a los tres. O sea, se requiere de un funcionario que piense más allá de las cuatro paredes del país. Correcto. Incluso puede nombrar un enlace que se mantenga en comunicación permanente con la parte operativa de los tres países. Yo creo que ya se hacen coordinaciones de ese tipo, pero si es necesario se pueden ampliar. Para eso tenemos pues incluso aquí un instituto de enseñanza, el ILEA, que una de sus funciones es precisamente capacitar a todas las policías regionales para que tengan una doctrina común que sirva para todos y que vele pues, por los intereses de la ciudadanía en diferentes partes del continente, en aspectos pues, que son similares en uno y otro país. Ya, y usted ve, por ejemplo, a Estados Unidos más comprometido, con más protagonismo en este esfuerzo. Bueno, hay mucha especulación, evidentemente nadie lo confirma de manera oficial, pero hay mucha especulación que en la renuncia de Manuel Melgar tuvo mucho que ver Estados Unidos, las presiones norteamericanas. Ya no está Manuel Melgar, va a llegar Munguía Payés, entonces ¿ve usted a Estados Unidos asumiendo un papel mucho más beligerante, con más respaldo local? No me cabe duda que Estados Unidos se va a comprometer más con nosotros en el combate a la delincuencia porque también sus intereses están en juego. Y yo creo que el asocio para el crecimiento que se ha firmado con El Salvador tiene como condición indispensable para que se materialice y tenga éxito que la seguridad pública en el país mejore sustancialmente, que la delincuencia se reduzca a niveles mucho menores para que pueda haber desarrollo. Si no, yo creo que el asocio para el crecimiento puede estar incluso en peligro. Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos con la entrevista en línea.
la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, conversábamos sobre el papel de Estados Unidos en la región y concretamente en El Salvador. Entonces, usted me decía, anticipa que sí puede haber más cooperación ahora. ¿Qué tipo de cooperación es la que se podría esperar de parte de Estados Unidos en este caso? Bueno, Estados Unidos siempre nos ha proporcionado ayuda tecnológica, económica, de seguridad. Ellos tienen aquí intereses íntimamente relacionados con el narcotráfico, con la estación monitora que hay en Comalapa. Es decir, tenemos una relación con Estados Unidos muy estrecha, la misma realidad de que tenemos más de 2 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y que envían remesas que fortalecen la economía nacional. Es un intercambio entre ellos y nosotros muy fuerte. De tal manera que yo creo que no es casualidad que los Estados Unidos haya firmado con nosotros ese asocio para el crecimiento, que estemos vinculados por la cuenta del milenio. Es decir, con Estados Unidos tenemos una relación muy satisfactoria hasta el momento. Yo creo que va a continuar mejorando y yo espero que así sea. Veo que el embajador actual también es una persona muy dinámica, que se ha posesionado de su cargo y que está ayudando mucho. De tal manera que yo espero que la relación con Estados Unidos se fortalezca mucho más. O sea, ¿se puede fortalecer esa relación y manteniendo siempre el respeto, la soberanía? Sí, por supuesto que los Estados Unidos siempre hace eso. Es decir, Estados Unidos no invade áreas que son potestativas de nosotros. Es decir, ellos cooperan, pero en estrecha coordinación con el gobierno de la República. En eso no hay ningún problema. Es decir, usted ha visto que para autorizar algunos aspectos que a ellos les interesan, como la estación de Comalapa, ese proceso pasó por la Asamblea Legislativa, o sea, claro, respetando todas las leyes salvadoreñas. Yo en ese aspecto no veo ningún tipo de problema. Pero hay otras áreas también, por ejemplo, en donde pueden ser cruciales, todo el tema del lavado de dinero, incluso con todo esto que ha habido con las escuchas telefónicas que han sido bastante, han dado mucho respaldo, pero en el tema del lavado de dinero que es bastante importante, ¿no? También, yo creo que el lavado de dinero cada día es más complicado hacerlo. Los bancos incluso están siendo más controlados. Los bancos tienen ahora mayores digamos, precauciones con sus clientes y siempre están indagando de cuáles son los orígenes de los dineros que ellos reciben. De tal manera que yo creo que en ese aspecto, si hay el lavado de dinero, podrá ser en una forma clandestina, pero por los canales oficiales, digamos, de la banca especializada y la banca autorizada del país, no creo que se esté produciendo, por lo menos a gran escala. Pero bueno, Estados Unidos tiene mucha experiencia en esto y puede dar mucho más orientación y asesoría. Exacto, yo creo que también esa es un área que a ellos les interesa mucho porque saben que al neutralizar el lavado de dinero, pues indudablemente que están atacando en una fuente directa al narcotráfico, que es una de sus principales preocupaciones. Yo creo que Estados Unidos se preocupa mucho por el narcotráfico. General, ¿usted coincide con aquellos que opinan que en la medida en que, por ejemplo, en México, bueno, ocurrió con Colombia en el pasado, en la medida en que en Colombia se apretó y fueron reduciendo los niveles de violencia originados por el narcotráfico, hubo una especie de movilización del narcotráfico hacia otros países? No hablo de la producción, sino todo el tema que tiene que ver con el lavado y toda esa estructura que se crea. Ahora se está hablando, por ejemplo, que en la medida en que México pueda apretar un poco más en el tema de narcotráfico, habrá más incidencia en Guatemala, más incidencia en todos los países del Triángulo Norte. ¿Es posible que eso ocurra?
Yo creo que sí, es posible, porque acuérdense que el delincuente o el que se dedica a estas actividades de narcotráfico, ellos están a la expectativa de cuáles son las reacciones de los gobiernos, qué medidas toman para bloquearles a ellos sus actividades ilegales. Y en ese sentido, pues una de las más inmediatas acciones que ellos desarrollan es cambiarse de localización. Entonces yo creo que eso perfectamente puede estar ocurriendo. Ya se dice que parte del territorio guatemalteco en el Petén es un área de bastante accionar de parte de estos grupos narcotraficantes. De tal manera que no sería raro que en El Salvador también tuviéramos ese efecto, ese impacto que pudiera ocurrir. Pero como estamos avisados, yo creo que hay que tomar medidas para que eso no ocurra. De acuerdo, vamos a ir en este momento a nuestra última pausa comercial. Volvemos al cierre. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan unos 4 minutos, general, para recapitular entonces, a manera de conclusión, lo que se espera entonces en adelante, ya una vez que se tenga confirmado a David Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública en el país. Yo tengo que pensar que las cosas van a mejorar. Por supuesto que no soy ingenuo al pensar que va a ser fácil, porque van a seguir habiendo obstáculos, la situación es complicada, hay que trabajar mucho, hay muchas tareas por delante, de tal forma que no va a ser tan fácil que esta situación mejore de inmediato, pero que van a haber esfuerzos diferentes y que se va a organizar mejor la seguridad pública para combatir la delincuencia, no me cabe ninguna duda. ¿Usted anticipa que sí habrá un cambio, un viraje en eso? Yo creo que sí, porque precisamente eso es lo que espera toda la ciudadanía. Y que se traduzca esto en, que se traduzca en mejor reducción de la violencia en general. Pero hay que hacer un alto, en este momento hay que hacer un alto, hay que repensar lo que se ha estado haciendo, lo que ha estado funcionando bien hay que continuar haciéndolo, lo que no hay que cambiarlo, hay que fortalecerlo, hay que diseñar mejores planes, pero como le digo, la herramienta fundamental que es la PNC, hay que mejorarla en todo sentido para que se tenga realmente un cuerpo de seguridad que goce del apoyo de la ciudadanía y del respaldo por su capacidad operativa. ¿Usted cree que hay algo que haya valido la pena, que pueda rescatarse de lo que se ha hecho en el pasado? Pregunto porque si lo ve reflejado en cifras, en las cifras más dolorosas que son los homicidios, uno piensa, bueno, que lo que hemos tenido es un incremento. Entonces, ¿qué se puede rescatar cuando lo que se ha habido una espiral de incremento? Aunque, desde luego, quienes han estado en el tema de seguridad pública, y en algún momento lo decía Manuel Melgar, bueno, hemos logrado que la situación no se degenere más. Sí, pero ese es un consuelo que realmente no ayuda. Puede ser hipotético. Hipotético, porque lo que se quiere es bajar los niveles lo que se tiene. A lo que se tiene. Entonces yo me imagino que no conozco a profundidad la PNC y por lo tanto no le puedo contestar a esa pregunta de qué cosas se pueden rescatar, pero a simple vista se nota que algunas cuestiones, pues, indudablemente que tienen que estarse haciendo bien ahí. No creo que todo sea completamente malo, ¿verdad? Pero sí, los resultados no son buenos. Eso no hay ninguna duda. Entonces, esos resultados son los que hay que mejorar. ¿Se va a requerir de una Policía Nacional Civil con más carácter? Con más carácter, con más entrega, con más disciplina, con más orden, una academia de seguridad pública que produzca mejores policías,
más preparados, menos ideologizados. Ese es un punto que para mí me preocupa muchísimo, porque cuando le meten la ideología a la gente que se está formando, le distorsionan su pensamiento y entonces arruinan su carrera. Eso debe desaparecer en la Academia de Seguridad Pública. El otro año estaremos cumpliendo prácticamente 20 años de la firma de los acuerdos de paz, o sea, son 2 décadas. Sí. ¿Habrá llegado el momento en este país de hacer una reflexión sobre qué es lo que se tiene de lo que es derivado de los acuerdos de paz y hacer un replanteamiento de algunas áreas? No me cabe ninguna duda que tenemos que revisar el acuerdo de paz, no para, digamos, para decir que no nos sirve ya, sino que para revisar exactamente aquello que ya no aplica en esta época. Porque 20 años después la situación es bastante diferente a la que vivíamos en 1992. El acuerdo de paz para mí cumplió una función importantísima, que fue parar el conflicto y permitir que el FMLN se incorporara a la vida política y legal del país. Esos objetivos se lograron plenamente, pero las instituciones derivadas del acuerdo de paz, específicamente la PNC, en el tema que nos ocupa, sí hay que fortalecerla y sí hay que mejorarla. Bueno, se nos fue el tiempo. General, gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, Williams, por su invitación. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana vamos a llevar siempre a darle seguimiento a este tema, puesto que esperamos entonces que se tenga ya el nombramiento oficial de David Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública en nuestro país. Nos vemos mañana.